Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia con Sazón. Si esta es la primera vez que nos oyen, mi nombre es Juan y acompañado de Ilia, Caribel y Yeuri, abordamos temas de la historia universal, pero aplatanada para los jóvenes. El día de hoy decidimos abordar una de las revoluciones más impactantes de nuestra historia, la revolución industrial. Para no alargar esto más, vamos a iniciar. Y bueno, para ponernos en contexto, imagínate que un día estás en el campo sembrando papa con tu familia y unas décadas después estás en la ciudad llena de fábricas, humo y máquinas que hacen en minutos lo que antes te tomaba días. Eso básicamente fue la revolución industrial. Un cambio brutal que empezó en Inglaterra por allá en el siglo XVIII, cuando la gente dejó de trabajar tanto con las manos y empezó a usar máquinas para casi todo. Fue el boom de las fábricas, los trenes, el carbón y sí, también de jornadas laborales larguísimas, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Fue fácilmente el cambio más loco de la historia en cuanto a cómo vivimos, trabajamos y hasta nos movemos por el mundo. Sí, antes de continuar, necesitamos entender a qué se debió este cambio tan repentino. Bueno, fue como una alineación de los planetas. Primero, Inglaterra tenía muchos comerciantes con ganas de invertir. Luego, había un montón de inventos nuevos, como la máquina de vapor, que revolucionaron el juego. También tenían carbón a montones, que era como la gasolina de esa época. Súmale a que había gente de sobra buscando trabajo porque el campo ya no daba para todos. Y boom, tenían fábricas llenas, ciudades creciendo y producción a lo loco. O sea, fue como una mezcla de tecnología, necesidad, recursos y un poquito de ambición capitalista también. En este episodio de hoy vamos a darle con todo a la revolución industrial, pero sin quedarnos solo en el típico, vamos a ver qué pasó antes, qué cambio en el trabajo, cómo afectó en la gente y al medio ambiente hasta a la economía global. ¿Todo fue bueno? No, pero tampoco todo fue malo. La idea es entender cómo este momento partió la historia en dos y todavía nos afecta hoy. Entonces, antes de que las fábricas se prendieran como loco y la gente viviera con carbón hasta en los pulmones, ya había cosas pasando que ponían el terreno listo para la revolución. O sea, literalmente. Por ejemplo, hubo un montón de innovaciones científicas y tecnológicas que cambiaron el juego desde el principio. O sea, estamos hablando de inventos como la máquina de hilar, el telar mecánico y, obvio, la famosa máquina del vapor. Sí, que la inventó James Watt. Eso fue un hit que cambió el juego. Antes, la gente dependía de los animales, el viento o el agua para mover las máquinas, pero con el vapor todo se aceleró. Y esas máquinas hacían que producir cosas fuera muchísimo más rápido y con menos esfuerzo. O sea, en vez de tú pasarte horas dándole a una rueca, ahora una máquina hacía el trabajo por ti en minutos. Imagínate lo que eso significaba en ese tiempo. Y no solo era tecnología, también en la agricultura hubo mejoras. Empezaron a usar nuevas técnicas que hacían que la tierra rindiera más. Entonces, había más comida y menos necesidad de que toda la familia viviera sembrando. Todo eso fue como una especie de combo ganador que puso a Inglaterra en modo turbo para arrancar con todo este proceso. Otro factor que fue sumamente importante fue la acumulación de capital. Los ricos, sobre todo en Inglaterra, tenían el dinero para invertir en fábricas, máquinas y tecnología. Y eso ayudó a que el proceso de industrialización fuera más rápido. Pero antes de arrancar con la revolución industrial, ya había señales de alerta. Las sociedades europeas empezaban a explotar intensamente los recursos naturales para sostener el crecimiento económico. Se talaban bosques, se agotaban las minas y el foco era solamente producir más. Además, Yeuri, el sistema económico ya venía arrastrando fuertes desigualdades sociales. Mientras una élite tenía el control de las tierras y comercio, las clases bajas apenas sobrevivían. Todo esto creó un terreno desigual, donde el progreso tecnológico beneficiaba a pocos
dejando a muchos otros aún más atrás. Y la cosa es que con eso también vinieron cambios sociales enormes. Imagínate pasar de trabajar en casa o en campo a estar en una fábrica 12 o hasta 14 horas al día. Todo eso va a generar tensiones, porque no solo era el cansancio físico, sino también el cambio de ritmo de vida. De pronto había reglas estrictas, horarios fijos, jefes controlando cada movimiento y un ambiente de trabajo bastante duro. Sí, además, muchas de esas fábricas contrataban a mujeres y niños, o sea, que cobraban mucho menos que los hombres. Las condiciones eran peligrosas, insalubres y no existían leyes laborales que protegieran a nadie. En ese entonces, mientras la industria crecía a toda velocidad, también empezaban a aparecer protestas, huelgas y movimientos obreros que pedían mejores condiciones. Pero siguiendo por esa misma línea, lo primero que hay que pensar es en cómo esa gente producían y trabajaban con todos esos cambios que llegaron. La revolución industrial cambió por completo la manera de producir. O sea, antes todo era artesanal y lento, pero con los inventos que ya hemos mencionado, se disparó. Se podían hacer muchas más cosas en menos tiempo, con menos esfuerzo humano. Y la creación de las fábricas generó un nuevo modelo económico basado en la eficiencia. También surgieron nuevas profesiones y oficios técnicos, y por primera vez la tecnología empezó a ser parte esencial del trabajo diario. Fue como el comienzo de la era moderna del trabajo. Cuando llegaron las máquinas, eso fue un boom. Aparecieron cosas como la máquina de vapor y los telares mecánicos, que hacían el trabajo más rápido y con menos gente. Suena bacano, ¿verdad? Y sí, lo fue en parte. Se producían más, se creaban fábricas y se generaban más empleos. Oye, claro que fue una bacanería. Sí, con la llegada de la máquina como la máquina de vapor o el telar mecánico, eso se transformó por completo. La producción se volvió mucho más rápida y eficiente. Imagínate, antes un solo tejedor podía hacer una cierta cantidad de tela por día y de pronto una máquina podía hacer 10 veces más. Es como si hubieran puesto la economía en modo turbo. Sí, pero no todo fue tan cool como suena, porque detrás de toda esa eficiencia y productividad había una realidad bien dura. Como bien dijo Caribel, gente trabajando 12 o 14 horas al día, 6 días a la semana, en fábricas ruidosas, mal ventiladas y muy peligrosas. Y lo más fuerte de todo, también había niños, o sea, sí, niños de 6 a 7 años haciendo trabajos pesados por sueldos totalmente ridículos. O sea, mientras la industria crecía a toda máquina, se explotaba a un montón de personas que no tenían otra opción. Y ni hablar de los accidentes, porque como todo era nuevo, no existían normas de seguridad ni desechos Exacto. laborales. Básicamente, era producir a toda costa, sin importar la salud ni la vida de los trabajadores. Ahí se empezó a notar bien claro que el progreso tecnológico no siempre va de la mano con el bienestar humano. Sí. Y hablando del bienestar humano, el entorno donde vivía la gente obviamente cambió mucho. Las ciudades crecieron rapidísimo porque la gente empezó a migrar del campo a la ciudad buscando empleos en las fábricas. Con el tiempo, esto llevó a al acceso a bienes manufacturados que antes solo eran para ricos. Y no solo eso, también surgió una clase media que tenía nuevas oportunidades como educación, consumo y participación política. O sea, cambió la idea de progreso personal y aunque no fue perfecto, muchos empezaron a soñar con mejorar su calidad de vida a través del trabajo y el estudio. Y mira, además de eso, algo clave fue que al mudarse a las ciudades, la gente empezó a mezclarse más. En el campo, cada quien vivía aislado, pero en la ciudad, con tantas fábricas, hubo un choque de culturas. La gente empezó a compartir ideas y, aunque no todos pensaban igual, empezaron a cambiar su forma de ver la vida. Otra cosa, Ilia, es que también cambió cómo se veía el trabajo. Antes, si no tenías un oficio, no tenías casi chance. Pero ahora, si sabías de máquina o tenías habilidad, podrías conseguir un buen empleo en las fábricas. La revolución les dio una nueva oportunidad de lo que podrían lograr, con un empujón de motivación para mejorar su vida. Oye, es verdad eso, Juan. Pero
la revolución industrial trajo oportunidades que antes eran impensables. Pero también hay que entender que hay que tener cuidado con idealizar ese cambio, porque mientras algunos lograban ascender socialmente, la mayoría seguía atrapada en condiciones muy duras. El progreso personal no fue una realidad para todos, y mucho menos para quienes no podían acceder a esa educación o vivían en los márgenes de las grandes ciudades industriales. En eso tienes razón, Yeuri. Y sobre esa mezcla cultural en las ciudades, sí, fue un espacio para compartir ideas, pero también generó tensiones. Las diferencias de clase, de origen, incluso de religión, muchas veces no se resolvían en el diálogo, sino en conflicto, discriminación o exclusión. Además, con tanta gente viviendo junta y sin condiciones higiénicas, empezaron a brotar enfermedades como el cólera o la tuberculosis. Y lo peor era que los pobres, que eran la gran mayoría, vivían en lo más feo y trabajaban como mulos, mientras los dueños de la fábrica se hacían ricos. O sea, la desigualdad social se puso más dura, unos pocos arriba y muchísimas gentes abajo, explotada. No había leyes laborales, ni seguro médico, ni nada que protegiera a los trabajadores. Ah, o sea que si tú te enfermabas o te accidentabas en la fábrica, te botaban y ya. Así que sí hubo crecimiento, pero no era igual para todos. Así es. Exactamente, Caribel. Miren, el medio ambiente también cogió lo suyo durante la revolución industrial. Sí, se construyeron cosas durísimas, pero el planeta pagó los platos rotos. Claro, en cuanto a medio ambiente, la revolución industrial fue un antes y un después, pero para mal. Literalmente ahí fue cuando empezamos a dañar el planeta con ganas. La quema de carbón en las fábricas y trenes llenó el aire de humo y las ciudades se volvieron súper contaminadas. No había filtros ni leyes ambientales, absolutamente nada. Oye, también talaron los bosques a lo loco para conseguir más recursos y espacios para fábricas y viviendas. La deforestación fue salvaje y todo ese rollo de depender del carbón, que era el combustible estrella en ese tiempo, básicamente nos encadenó a los combustibles fósiles, algo que seguimos arrastrando hasta hoy con el petróleo y el gas. Y no solo fue aire sucio, también los ríos terminaron llenos de desechos industriales. Las fábricas tiraban todo directo al agua, sin ningún control. Entonces, además de contaminar, también empezaron a desaparecer especies, se alteraron los ecosistemas. Fue como el inicio de esta crisis ambiental en la que estamos metidos ahora mismo. Exactamente, Caribel. Lo más loco es que en ese momento ni se hablaba de cuidar el medio ambiente. Todo era producir, producir y producir, sin pensar en las consecuencias como el progreso iba primero y el planeta, bueno, que se aguantara. Y aunque hoy en día tenemos más conciencia, todavía se estamos pagando la consecuencia de esas decisiones. Es como una deuda ambiental que nos dejaron y que ahora nos toca enfrentar a nosotros. Pero el lío viene aquí. Toda esa producción industrial trajo contaminación a lo loco. Se quemaba carbón día y noche y lo que soltaban toneladas de humo y dióxido de carbón. Sí, sí, yo leí que en Londres se estimaba que para el 1900 la ciudad quemaba alrededor de 3,5 millones de toneladas de carbón al año. Imagínate ese humo en el aire. Además, los ríos eran usados como vertederos. Las fábricas tiraban residuos químicos directo al agua, matando peces y contaminando el agua que la gente bebía. Oye, sí, gran dato, Ilía. En ciudades industriales como Manchester, los ríos estaban tan sucios que literalmente cambiaban de color dependiendo del tinte que usaban ese día en la fábrica. Señores, pero aunque suene raro, también hubo cosa positiva en lo ambiental. O bueno, mejor dicho, en la infraestructura relacionada con el ambiente. Porque ustedes saben que se construyeron ferrocarriles, canales, puentes y caminos que facilitaron muchísimo el transporte de personas y productos. Claro, sí, y esto conectó regiones, aceleró el comercio y permitió que zonas antes aisladas se integraran a la economía. No era ecológico, que digamos, pero
fue un gran paso en la forma en que los humanos organizamos el espacio. Básicamente ayudó a construir el mundo moderno, aunque el precio fue bastante alto. Sí, pero ahora solamente estamos hablando de Europa. Pero ustedes saben que eso fue un boom mundial. Ok, entonces déjame decirte cómo se vio todo eso a nivel internacional. Gracias a la revolución industrial, el comercio se volvió un juego completamente nuevo. O sea, las fábricas producían tanto y tan rápido que ya no bastaba con vender las cosas dentro de su país. Había que moverlas por el mundo. Y como había trenes, barcos más rápidos y mejores rutas comerciales, eso se hizo mucho más fácil. Los productos hechos en Inglaterra, como por ejemplo, empezaron a llegar a todos lados. Eso fue como el boom de la globalización, pero versión siglo XIX. Oh, y lo mejor es que con esa expansión del comercio, algunos sectores empezaron a vivir mejor. La gente que estaba en la jugada, los empresarios, comerciantes y también algunos trabajadores calificados, empezaron a ganar más, a consumir más y hasta mejorar su estilo de vida. Surgieron nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados y, en general, una sensación de que el mundo se estaba abriendo como nunca antes. Exacto. También se empezó a crear como una red económica global. Por ejemplo, lo que se producía en un país se podía vender en otro. Y eso conectó a muchas economías entre sí. Claro, no todos salieron ganando, pero para ciertos grupos fue una era de crecimiento y desarrollo global. Pero no podemos olvidar que hubo avances en sistemas bancarios, seguros, transporte marítimo. Todo eso comenzó a organizarse mejor gracias a que el comercio necesitaba funcionar de forma más eficiente. Sí, exactamente, Caribe. Fue como la base de cómo se mueve la economía global hoy en día. Por ejemplo, desde mediados del siglo XIX, el comercio internacional se triplicó. Entre 1850 y 1914, las exportaciones de productos manufacturados de Inglaterra, Francia y Alemania crecieron muchísimo. Y estos países dominaban más del 60% del comercio mundial. Y eso no fue de gratis. Construyeron miles de kilómetros de vías férreas y canales, como el Canal de Suez en 1869, que conectó Europa con Asia más rápido. Gracias a esos productos que antes tardaban meses en llegar, ahora llegaban en semanas. Esto ayudó a que algunos países se desarrollaran rápido. Inglaterra, por ejemplo, se volvió la fábrica del mundo y su PIB, Producto Interno Bruto, se duplicó en el siglo XIX. Y sí, también nacieron las primeras grandes empresas y bancos internacionales como Barclays. Sí, pero señores, también hay que tomar en cuenta que este fue un momento clave para el desbalance global. O sea, los países que se industrializaron rápido, como Inglaterra, Francia o Alemania, comenzaron a dominar el comercio mundial. Pero ¿y los demás? Muchos de los demás países fueron empujados a ser colonias económicas, proveedores de materia prima barata. Entonces, lo que pasó fue que se dividieron en dos. Unos producían tecnología y otros producían solamente los recursos. Entonces, esto generó desigualdades profundas entre el norte y el sur global que sinceramente las seguimos viviendo hoy en día. O sea, ese fue el inicio de un modelo económico muy injusto a nivel internacional. Mira, pero aunque la revolución industrial tuvo sus cosas malas, también dejó cosas muy duras que todavía hoy estamos aprovechando. Primero que todo, gracias a esa época, fue que empezó de verdad el desarrollo tecnológico. Se inventaron máquinas, motores, y más adelante eso nos llevó a cosas como la electricidad, los carros, los trenes y hasta los celulares que estamos usando ahora. También fue el inicio de muchos avances en medicina, ciencia y educación. Se crearon universidades, se investigó más y la ciencia empezó a avanzar más rápido que nunca. Oye, y otra cosa dura fue que, aunque al principio explotaban a los trabajadores, con el tiempo la gente se fue organizando. De ahí nacieron los sindicatos, las leyes laborales, los derechos del trabajador, perdón. Y todo eso empezó porque la gente dijo, ya basta.
y empezó a luchar por un trabajo más justo, por un trato justo y una igualdad. Sí, sí. Bueno, el resumen, sin la revolución industrial no estuviéramos donde estamos ahora. Nos dejó el motor para seguir inventando, creando y mejorando, aunque todavía tengamos que arreglar muchas cosas. Y bueno, aunque sí son ciertos todos esos avances, la revolución industrial también dejó cicatrices que aún no cierran. O sea, la desigualdad económica sigue siendo un problema enorme. Y muchas de las crisis que vivimos hoy en día, como el cambio climático, tienen raíces en esa época. No, y no es solo el tema del dinero o del clima, ¿eh? También hay que hablar del tipo de sistema que se creó. O sea, la revolución trajo consigo un modelo súper centrado en producir, producir y producir sin parar. Y eso todavía sigue. Nos metieron en ese ritmo acelerado donde si no estás generando o consumiendo, es como que no estás haciendo nada útil. Exacto. Además, se normalizó la idea de que explotar recursos naturales está bien si da ganancia. Y eso dejó una mentalidad bien tóxica en muchas industrias que hoy en día todavía se ven y más que nunca. O sea, usar sin pensar en las consecuencias. Mientras la gente más vulnerable, que somos la mayoría, es la que paga los platos rotos. Exactamente. No, y oye, que lo más fuerte es que ese legado también afecta cómo nos relacionamos entre países. O sea, muchas potencias industrializadas crecieron a costa de explorar a otras regiones. Y eso generó desigualdades que siguen hasta el día de hoy. Hay países que quedaron súper adelantados y otros que todavía están tratando de ponerse al día. Es como si la revolución industrial hubiera repartido las cartas de manera injusta desde el principio. Bueno, y bueno, ya para cerrar, después de todo esto, queda claro que la revolución industrial no fue solo una época de máquinas y humo, fue un punto de quiebre que todavía nos está marcando. Hoy seguimos viviendo muchas de las consecuencias de ese cambio brutal. Sí, porque, o sea, pensemos en esto. ¿Cómo trabajamos ahora? ¿O cómo producimos? ¿Cómo consumimos? Todo eso viene de ahí. Las fábricas de hoy pueden estar llenas de robots, pero la lógica sigue siendo la misma. Producir más, más rápido y más barato. Claro, y también vemos que los problemas no se fueron, solo se hicieron peores. Las desigualdades económicas siguen creciendo, como dije, y ahora tenemos encima una crisis ambiental que nos está gritando que repensemos todo. O sea, ¿hasta qué punto vale la pena el progreso si se deja a muchos atrás y se pone en riesgo el planeta? Por eso es importante no solo mirar la historia como algo del pasado, hay que conectar los puntos. Lo que pasó en ese entonces explica muchas cosas que vivimos ahora, y no es solo un capítulo de un libro, es el origen del mundo moderno con lo bueno y lo malo. Y aquí va la pregunta que les queremos dejar a ustedes que están del otro lado escuchando. ¿Podemos seguir avanzando tecnológicamente sin repetir los mismos errores? ¿Hasta dónde realmente llega el progreso si no va acompañado de justicia social y responsabilidad ambiental? Al final del día, la revolución industrial nos deja un legado impresionante, pero complicado. Por un lado, fue la chispa que encendió la modernización de la economía global. El comercio internacional se expandió, surgieron nuevas tecnologías y la productividad se disparó. Sin ella, no tendríamos ninguno de los avances que hoy damos por sentados. Sin embargo, también nos enfrentó con la realidad que no podemos olvidar. La revolución industrial profundizó la desigualdad social y económica, trajo condiciones de trabajo inhumanas, destrucción ambiental y dejó una huella en el planeta que estamos tratando de arreglar hasta hoy. Claro, y en este mundo tan moderno y con las comodidades a las que nos hemos acostumbrado, debemos todos de reflexionar, porque si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo, solo que esta vez con Wi-Fi. Y bueno, señores, ya eso fue todo por este episodio. La verdad es que este es un tema muy denso
y bastante amplio, pero esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de Historia con Sazón. Ok. Bien, Bueno, déjame yo buscarlo. Bueno, buenos días. Profe, pónganos. ¿Cuántas veces dijimos boom? Para ponernos en contexto. ¿Qué fue? O sea, sentí como que me... Dale. Empezamos de nuevo. Dale, está bien. Corta esa parte. Yeuri, ¿qué fue, Yeuri? Me fui muy lejos. Mira, 100. espérate, Por ¿cuál es? favor, un 100, profesor. Lo amamos. Yeuri, Eso se no, debería no. decir.